Las expansiones fueron niveles que buscaron aumentar la dificultad del juego a partir de las nuevas variantes de zombies. Y si bien esta idea no terminó siendo implementada en todos los mundos, nos pudimos dar cuenta del enorme potencial que tenía, por lo que fuimos mejorando y puliendo este concepto a lo largo de los videos. Y es por ello que, una vez más, junto al apoyo de ustedes, es que les vamos a presentar muchas más ideas y conceptos, diversos modificadores y ambientes, eventos y nuevos apartados, con los cuales se hubiera mejorado enormemente nuestra experiencia dentro del juego. Así que sin más, pasaríamos a conocer a los clásicos zombies veteranos de toda la vida, solo que antes les debo decir que ya no sería tan fácil el tener que acceder a estos nuevos niveles, ya que ahora estos estarían protegidos por una red de cadenas que bloquearían su acceso, por lo que entonces, ¿cómo podríamos desbloquear estos nuevos niveles? Pues bueno, para esto necesitaríamos una de las llaves de expansión, las cuales obtendríamos de manera gratuita tras superar la misión especial que nos aparecería automáticamente en el tronco de viaje. Esto tras vencer al zombot correspondiente de cada mundo, en este caso el de Ciudad Perdida. Y ahora bien, volviendo al tema de la misión, esta se parecería bastante a las que ya están presentes dentro del juego, solo que en estos 10 nuevos niveles conoceríamos a muchísimas más variantes de zombies, conocidas mayormente como los zombies veteranos. Y como primer zombie en aparecer en el video, tendríamos a una variante del zombie cada bloque, el cual llevaría el nombre de zombie cada templo, que como ya sabrán, este sería un zombie intermedio, pues contaría con una resistencia mayor a la de un zombie cada cubo, pero menor a la de un zombie Stein. Y puede que este zombie por sí solo no llegue a ser una gran amenaza como tal, pero su sinergia con sus demás compañeros, y sobre todo con esta nueva especie de avispa, puede que estemos ante uno de los dúos más peligrosos de toda la expansión, la cual lleva por nombre Pepsis. Ya no solo se limitaría a cargar zombies comunes, pues también podría atacar directamente a nuestras plantas debido a su gran velocidad de movimiento y salud, siendo este último equivalente a la de un zombie caracol. Si se preguntan el porqué de este nombre, es debido a que está basada en la avispa del género Pepsis, de la tribu Pepsini, que curiosamente es un tipo de avispa parasitoide de tarántulas, y recuerden esto último, ya que este dato será importante más adelante. Pero continuando con el resto de zombies, les vengo a presentar a uno de los primeros veteranos, o bueno, zombie veterana, que hice para esta expansión. Y dicha versión veterana sería la del zombie parasol, que por sugerencia de Real Toys 6694 llevaría el nombre de Duquesa Zombieratriz. Esta zombie ahora sería capaz de devolver los diversos proyectiles aéreos que les sean lanzados, pudiendo causar un buen daño a nuestras plantas. Pero además tiene la probabilidad de que si es amenazada por alguna planta de la familia apaciguamenta, la duquesa zombieratriz colocaría su paraguas al frente para así defenderse y atacar al mismo tiempo. Y dicha habilidad tendría mayor probabilidad de aparición si en caso quisiéramos vencerla haciendo uso de un nutriente en este tipo de plantas. Y claro, cabe aclarar que si se encuentra en este segundo modo, ya no sería invulnerable a las plantas de tipo catapulta, más específicamente las de la familia Armamenta. Ahora pasaremos a hablar de dos zombies que no tenía planeado su inclusión, esto debido a que no se me venía a la mente una habilidad o diseño interesante, pero considero que se ha logrado un buen trabajo en ambos apartados, por lo que primeramente les presento al zombie calavera prohibida, y para poder entender por qué es que le puse ese nombre, veo necesario ahora sí presentar la primera descripción de todo el video, la cual nos dice lo siguiente. La ciudad perdida es famosa por las múltiples reliquias que esconde en su haber. Algunos logran adueñarse de estos tesoros con el fin de obtener fama y riqueza, pero no siempre se sabe si se tendrá esa misma suerte de no caer en alguna trampa o terminar tomando algo que no debió haber sido visto en un principio. Este pobre anciano aprendió de la peor forma que la curiosidad ya no matará al gato, sino al zombie. Corrijo, su mente. Con esto nos podemos dar una idea que en el pasado este era solo un zombie explorador que de alguna forma logró toparse con esa calavera rosácea, pero que sin saberlo, dicha reliquia contenía un poder o maldición que terminó corrompiendo al zombie y haciendo que este terminara siendo controlado por esta última. Sabiendo esto,
¿Qué nuevas habilidades adquirió el zombie a través de este nuevo poder? Pues bueno, la respuesta sería sencilla, ya que ahora este zombie iría deambulando por el patio, recolectando las almas tanto de zombies como de plantas que hayan sido derrotados, y una vez haya llegado a recolectar 5 de estas, procedería a lanzar un potente rayo que acabaría con todas las plantas de dicha fila. Y si nuevamente llega a recolectar la misma cantidad de almas y se da cuenta que no hay ninguna planta en su fila, este procedería a liberar toda esa energía, la cual provocaría en las plantas un leve aturdimiento, mientras que los zombies ganarían un 5% extra de velocidad, tanto de movimiento como de masticado, y ambos efectos durarían por unos 3 segundos. Y ahora pasaríamos a hablar del otro zombie veterano, que llevaría por nombre Zombirito Montacarpas, que si uno presta atención al diseño, nos podremos dar cuenta que en su rostro se puede notar un sincero agotamiento y molestia. Probablemente no guste mucho de lo que hace, ya que si lo comparamos con su contraparte, el Zombirito Porteador, este lleva en sus hombros una mochila de campaña incluso más grande, sin contar que además lleva otras 2 mochilas adicionales, por lo que es entendible que al momento de aparecer en el campo, este decida descansar y armar su tienda y bien llegue al segundo cuadrado, destacando la mochila más grande por traernos una campaña que es el doble de resistente que la de su contraparte, además que de esta emergen mayoritariamente los zombies veteranos de esta expansión. Y un zombie que cumpliría un rol parecido sería el zombie inspirador perdido, el cual sería clave no solo para indicarnos la llegada de estos zombies veteranos, sino también la llegada de otros completamente nuevos que iremos viendo a lo largo de este video. Por lo que viendo que hemos logrado finalizar satisfactoriamente con estos niveles, es momento de tomar la llave y dirigirnos al mundo de Ciudad Perdida, para ahora sí conocer al por completo todas las novedades y añadidos del cómo podría haber sido la expansión de Ciudad Perdida. Así que sin más por rellenar, empecemos con esta rolita. Y para poder comprender de mejor manera todo el contenido de esta expansión, es que he tomado la decisión de dividirlo nuevamente en 3 diferentes fases, cada una con un conjunto de plantas y zombies especiales que guardarían relación con la ambientación de su respectivo patio, y que además de ello, cada fase nos ofrecería diversos modificadores de mapa, los cuales cambiarían la forma de desenvolvernos durante el resto de la partida. Y ya habiendo aclarado este pequeño punto, es que podemos comenzar nuestra aventura desde el nivel 33 de este mundo, y culminaría, al menos la primera fase, en el nivel 39 del mismo, que como nos podemos dar cuenta, la isla de este nivel sería muy diferente a las demás, ya que en esta nos enfrentaríamos al primer mini jefe de la expansión. Pero no nos adelantemos, ya que antes tenemos que conocer a los nuevos zombies de esta primera fase, teniendo como primer invitado al zombie domador de serpientes, siendo este un concepto mixto entre la idea dada por parte de nuestro compañero Dreadbear y algunos detalles presentes en el diseño del zombie cuidador del sur del PvZ Heroes. Este zombie en principio parecería ser un zombie básico, ya que contaría con estadísticas muy similares en cuanto a salud y velocidad. No obstante, lo que lo diferenciaría de su compañero es la habilidad especial que posee, pues si este llegara a recibir un mínimo de daño, aparecerían en su detrás 2 serpientes de gran tamaño que se posicionarían rápidamente delante de él, buscando protegerlo a toda costa para que sus crías no se vean amenazadas. Y para esto, ambos padres envolverían a la planta que tengan enfrente hasta hacerla desaparecer, y así proseguir con las siguientes. Cabe destacar que al ser animales y no zombies, no podrían ser dañados directamente por las plantas, teniendo un funcionamiento similar a los dinosaurios del pantano del Jurásico. Así que, si uno quisiera evitar este problema, necesariamente tendríamos que derrotar al zombie domador de serpientes, pues este soltaría a las crías y los padres procederían a recogerlas para finalmente retirarse del patio. Y ahora, quiero presentarles a un zombirito muy especial, el cual llevaría el nombre de Zombirito con cerbatana,
el cual de primera les digo que su diseño tiene fuerte inspiración en su versión presentada en el PvZ Héroes. Este, por medio de su cerbatana, sería capaz de dejar inutilizables a las plantas que sean afectadas por sus dardos tranquilizantes. Y cabe destacar dos cosas. La primera es que las plantas que sean afectadas por estos dardos no podrían ser reemplazadas o desplantadas. Y la segunda es que si este ataque cae directamente en plantas que cumplen el rol de defensa, bastaría una sola mordida para que éstas puedan ser destruidas, por lo que sería necesario priorizar el acabarlo lo más antes posible, ya que tiende a esconderse detrás de los demás zombies o quedarse al principio del mapa. Su aparición normalmente lo haría en aquellos niveles en los que tengamos que proteger a cierto número de plantas. Probablemente este zombirito nos haría perder muchas de estas partidas, pues las plantas que se encuentran en peligro serían derrotadas de un solo ataque. Y algunos datos extra es que el zombirito sería tan frágil como cualquier otro y que el cooldown o tiempo de espera entre cada dardo sería de unos 5 segundos. 16 de octubre del 2024. Esta fue la fecha en la que el usuario Papa nos terminaría compartiendo uno de los conceptos y diseños zombie más interesantes y llamativos de la expansión. A este zombie lo terminé bautizando como el zombie camuflado, el cual aparecería en el campo oculto tras su arbusto, siendo invulnerable mientras se encuentra escondido en el mismo, pues las plantas no notarían de primeras su presencia en el campo, pero aquellas que cuenten con un ataque de tipo perforante podrían ir dañando su camuflaje de forma indirecta, hasta lograr destruirlo y revelar su posición. Y cuando esto suceda, el zombie empezaría a atacarnos con su arma, la cual dispararía 4 proyectiles seguidos, cada uno causando un daño equivalente a un guisante, para luego recargar su arma y seguir con el ataque. Y para no dejar cabos sueltos, voy a responder ciertas ambigüedades del zombie, como el hecho de que su salud sin el arbusto sería la misma que la de un zombie caracono, mientras que el arbusto camuflaje sería similar a la de un zombie básico. Además de ello, el tiempo de recarga entre cada ataque que realice sería de unos 3 segundos. Y ya por último, este no detendría su avance hasta que su camuflaje sea completamente destruido, sin olvidar que en este modo podría evadir a las cortadoras de césped, al ser este confundido con algún tipo de planta. Ahora quisiera presentarles a una de las sorpresas que les tenía preparada para esta expansión. Y es que, como sabrán, en el juego contamos con una diversa variedad de zombies, ya sean los zombies básicos de toda la vida, los zombies tames, los zombiritos e incluso los zombies matones. Pero, ¿no creen que hubiera sido una muy buena idea el agregar más tipos de zombies? Algo así como lo que sucedió con la inclusión del zombie cardio de la versión internacional, o también la nueva base presentada con el zombie jefe de la ventisca helada de la versión china, pues agregados como estos también incitan a darles una habilidad característica que los haga destacar frente a las demás variantes. Y es por ello que junto a mi compañero Eli Choi decidimos crear una nueva base zombie que fue poco a poco puliéndose hasta llegar al resultado final. Dicha base zombie, por sugerencia de varios de ustedes, la terminamos llamando como Zombruto, el cual sería un zombie de gran tamaño y musculatura, esto con el fin de resaltar su gran resistencia, la cual es equiparable a la de un zombie tame, pero la diferencia con este último radica en que este zombie no atacaría ni tendría contacto con las plantas, ya que este cumpliría el rol de ser un escudo zombie para sus demás compañeros. Y es que la idea en general era crear un zombie que cumpliera un rol parecido a la de una nuez, solo que ahora sería para el bando zombie. Y ya les voy adelantando que esta base zombie la pienso compartir con todos ustedes de manera gratuita y que de hecho el link directo y sin anuncios, como debe ser, se encuentra en la descripción de este video. Y espero que les guste tanto como a mí este pequeño detalle. Los invito a todos ustedes a hacer sus propias creaciones y compartirlas, ya sea en nuestro servidor de Discord o por cualquier otro medio. Yo la verdad estaría muy encantado de poder ver todos sus trabajos. Y desde ya les digo que esta no será la única sorpresa del video, así que les recomiendo quedarse hasta el final para poder enterarse de esta y más sorpresillas.
Pero continuando ahora con el zombie, quisiera presentarles un ejemplo de cómo podríamos hacer uso de esta nueva base. Así que con ustedes tenemos al zombie superviviente, el cual caería del cielo como si fuera un meteorito y se posicionaría enfrente de un grupo de zombies, ya que este buscaría protegerlos. Algo a destacar es que cuenta con un tallo en área 3x3 al momento de hacer su aterrizaje, pudiendo causar daño indirecto a las plantas que se encuentren en su radio de impacto. Curiosamente, todo esto se hace referencia en la descripción presentada en el almanaque de este zombie, así que veo por conveniente relatarles lo que está escrito en el mismo, para que así puedan conocer más de la historia de este zombie. Cuando el Dr. Zombos le prometió una última misión, este soldado no dudó en lanzarse al campo de batalla, literalmente. Ahora, con una entrada de película, cae del cielo y se implanta en el campo de batalla, dispuesta a proteger a todos sus compañeros del peligro. Yo no necesito del uso de armas, mi mera presencia ya es suficiente para cambiar la guerra, afirma muy convencido el zombie superviviente. Y como pudieron notar en la descripción y sobre todo en el diseño, es más que claro que se hace homenaje a nuestro querido Rambo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció este diseño? ¿Logré capturar la esencia del personaje? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y antes de pasar con el último zombie de esta primera fase, quisiera hacer mención de un dibujo que le hicieron al zombie, y es que la usuaria Sleeping Power o Someone Is There hizo hace tiempo un dibujo, un fanart de este zombie, pues ya lo había dado a conocer en una publicación pasada del canal. Realmente estoy muy agradecido y me sorprende cómo le gustó bastante el diseño. Te lo agradezco bastante, pues no me esperaba de verdad este regalo. Me quedo sin palabras y no sé si estarás viendo esto, pero nuevamente muchas gracias. Y ya como último zombie de esta primera fase, tendríamos a otro viejo conocido del PvZ Héroes, el cual, para esta segunda entrega, cambiaría su nombre raro de zombie cazacabezas o cabeza de muñeca a uno que iría más acorde a su habilidad, siendo este ahora el zombie guía, que como ya lo delata su nombre, sería un zombie que vendría acompañado por un pequeño grupo de turistas, los cuales lo seguirían en todo momento, ya que este tendría la misión de guiarlos hasta nuestra casa, y para ello buscaría el camino más seguro para sus visitantes, pues por algo lo contrataron. Pero como la noticia de un guía se esparce rápidamente, es que al momento de ir cambiando de línea en línea, y si hay zombies en su detrás, estos ahora pasarían a seguirlo a él, pudiendo cumplir el rol de guía para un máximo de 10 zombies. Y esto en principio podría sonar pues bastante desequilibrado e incluso sería una habilidad bastante rota, pero es por ello mismo que les pienso explicar algunas de sus limitaciones, siendo la primera que su salud no sería tan elevada, pues contaría con la misma que la de un zombie caracono, y la segunda y más importante es que si bien su límite es de 10 zombies, no quiere decir que cada zombie tenga el mismo valor en esta escala. Me explico. Un Zombie por ejemplo, equivaldría a transportar a 6 zombies a la vez, mientras que un zombie caracubo pues valdría 3. Y por si aún tienen ciertas dudas de cómo funcionaría esto, es que en pantalla les estoy presentando de forma más clara el valor que posee cada zombie, siendo que esta escala o valor que les estoy dando a cada zombie estaría netamente basada en lo que es la salud y pues la dificultad que traería el hecho de que estén bajo la guía del, zombie guía. Y aparte quiero aclarar que animales, zombiditos y cualquier entidad que tenga una salud por debajo de la de un zombie básico no seguirían al zombie, ya que no respetan la escala de salud presentada con anterioridad. Y ahora que hemos terminado con todos los zombies de esta primera fase, nos tocaría conocer a las 2 nuevas plantas que formarían parte de esta nueva aventura en la ciudad perdida, y que nos servirían de gran ayuda para poder enfrentarnos a estos y futuros zombies que vayamos conociendo durante el video. Y como primera planta tendríamos al ave del paraíso,
una planta legendaria del PvZ Héroes que ahora se convertiría en una desbloqueable al momento de superar el nivel 34 de esta expansión, siendo que en su respectivo juego, la planta llegaba a destacar por su habilidad especial, la cual permitía al jugador el poder conjurar un superpoder aleatorio al inicio de cada ronda, y como se podrán imaginar, solo hay una manera de poder adaptar esta mecánica en el PvZ 2, siendo que ahora sería capaz de generar los nutrientes durante el resto de la partida. Habiendo dicho todo esto, tenemos que hacer ciertas aclaraciones de cómo funciona esta planta, pues para empezar, la recarga de su semillero sería de unos 2 minutos, mientras que la generación periódica de nutrientes rondaría los 30 segundos. Y otra cosa es que si bien su costo inicial es de 525 soles, solo aplicaría con la primera ave del paraíso que plantemos en el patio, ya que este precio se iría triplicando conforme la vayamos plantando en el patio, por lo que si su costo inicial era de 525, la segunda pasaría a tener uno de 1575 soles y ya la tercera de 4725, y así sucesivamente. Esto con el fin de no crear un desbalance en el juego y terminar haciendo un abuso excesivo de la planta. Y ya como dato extra, esta planta formaría parte de la familia Encantamenta, caso contrario de la siguiente planta de la expansión, que de primera les digo que formaría parte de la familia de Tenimenta, quienes destacarían mayormente por cumplir un rol más estratégico y de control. Y esta curiosa planta no sería la excepción, y es que el concepto dado por Max Bros nos presenta una planta con un aspecto arácnido, lo que explicaría el nombre curioso que posee, el cual sería Semperántula, una mezcla entre una tarántula y la planta de la vida real, la cual se llamaría Sempervivum tarántula. Esta pequeña amiga lanzaría pelotitas de telaraña que no causarían mucho daño, pues su misión real es buscar retener el avance de los zombies, provocándoles una reducción de movimiento de un 10%. Y otra mecánica oculta de la planta es que si decidimos plantar a dos de estas en diferentes extremos, se terminaría formando una red de telarañas que retendrían el avance total de los zombies, viéndose obligados a tener que romperla a mordiscos. Y vale decir que esta red tendría una salud no muy alta, pero se compensaría con una reducción del movimiento en un 15%. Ahora su nutriente sería generar una enorme pelotita de telaraña que iría atrapando a todos los zombies de su fila y los llevaría hasta el principio del mapa, manteniéndose todos ellos pegados por unos 5 segundos. Y hay una interacción oculta, la cual es compatible con el uso de plantas de fuego, pues si un zombie es dañado mientras aún se encuentre con alguna pelotita de telaraña en su cuerpo, procedería a prenderse en llamas hasta ser calcinado por completo, o si no, hasta que las pelotitas desaparezcan, ya que estas tendrían una duración en el campo de al menos unos 4 segundos. Después de haber superado este conjunto de niveles, es que al fin podemos conocer al ansiado primer mini jefe de esta expansión. Y es que no es novedad que el Dr. Zomboss busque nuevos aliados de realidades alternas. Lo vimos múltiples veces a lo largo de los videos. Y es por ello que, confiando esta vez en el apoyo del zombidito Góndola, le dejaría en sus manos el destino de esta afrenta.
donde el pequeño gondolero dejaría bien en claro sus dotes en el pilotaje, al ser capaz de aprovechar al máximo la movilidad que le brinda su góndola para poder esquivar posibles ataques direccionados hacia él, dejándonos en el camino una pequeña sorpresa al momento de ir cambiando de línea, pudiendo soltar todo tipo de zombies que dificultarían realmente el querer derrotarlo rápidamente. Además de ello, este zombidito gustaría mucho de jugar con los insectos, por lo que de vez en cuando soltaría sus escurridizas langostas que barrerían con toda la fila de plantas en las que sean soltados. Y no podemos olvidar que aún es capaz de realizar los ataques presentados por el antiguo modelo de góndola, solo que con ciertas variaciones, pues ya no haría un llamado de paracaidistas, sino que caerían del cielo un escuadrón de zombiditos que ni bien toquen tierra instalarían sus tiendas de campaña. Y en el caso de las placas, sería capaz de activar múltiples de estas en un instante, apareciendo en dicho carril una horda de Pepsis listas para el ataque. Y si bien puede que este mini jefe sea algo complejo de derrotar, el propio nivel nos brindaría cierto apoyo para equilibrar la balanza, pues vendría a apoyarnos la querida Trevolador para poder lidiar con los diversos insectos que aparezcan en el campo, aunque los verdaderos héroes serían las nuevas plantas de este video, pues no habría limitante para ir plantando las diversas flores del paraíso que nos estén brindando nutrientes. Y lo mismo aplicaría con Semperántula, quien al ser semejante a una tarántula podría hacerle counter a la estampida de langostas, quienes huirían tras verla directamente a los ojos. Aunque vale decir que esta planta entraría en modo alerta al ver la llegada de cualquier tipo de avispa, y sobre todo la de la especie Pepsis, pues estas, como lo mencioné en un principio, son parasitoides de tarántulas, por lo que todos los ataques de la Semperántula irían en dirección a la avispa Pepsis y no cambiarían de objetivo hasta que el insecto sea derrotado. Y tras una larga lucha contra este mini jefe, es que al fin pasaríamos a la siguiente fase de la expansión. Y para aquellos que se dieron cuenta, esta sería la primera parte de todo el contenido que traerá la expansión, y que bueno, por temas de tiempo y sobre todo por el bien del canal, es que se decidió repartirlo en dos partes, siendo que la siguiente y última traería el resto de sorpresas que les tengo preparado ya desde inicios de año. En fin, ¿qué les puedo decir? Este ha sido uno de los videos que más me han costado realizar, ya no solo por el tema de estudios, que yo sé que muchos no lo saben, pero desde el 2023 que llevo postulando a la carrera de medicina y actualmente ya llevo un año en la misma. Y otra cosa es que hacer un video proyecto realizado por una única persona, se me hace bastante difícil encontrar huecos en mi horario, y más si este señorito, el querido Alex Gamer, busca mantenerse como becado en la universidad, y por ello las notas que saque en mis exámenes tienen que ser de las más altas. Aunque nada de todo esto se compara con el poderosísimo Filmora, que Dios santo, se me estuvo lagueando y cerrando automáticamente en diferentes partes del video. No saben lo frustrante que es editar una buena parte y que de la nada todo el trabajo se termine yendo al tacho. Pero bueno, igual que en la vida, toca reírse de los problemas, respirar y de ahí buscar afrontarlos de la mejor manera posible. Y discúlpenme si me he tomado bastante de su tiempo en esta pequeña explicación, pero miren, no se preocupen, que yo se los pienso compensar con los dos regalitos que les tengo preparados para ustedes, siendo el primero, la nueva base zombie creada para este video, y además podrán encontrar en el link que se encontrará en la descripción del video otras bases extra que he ido usando para la creación de diversos zombies que están y van a aparecer en la expansión. Y todo esto sería el primer regalo, ya que el segundo serían las dos imágenes promocionales que ya se han realizado para esta expansión. Y es muy probable que termine creando una o dos más para la segunda parte de este video. Y ya bueno, espero que les haya encantado este video, y si es así, no olvides hacérmelo saber aquí abajo en los comentarios. Además, agradezco bastante a todos los que me apoyaron en la realización del mismo. Y no nos podemos olvidar de usted, querido suscriptor o espectador, quien se dio la molestia de seguir viendo el video hasta este momento.
Y si veo realmente que hay mucho apoyo en el mismo, les prometo, de verdad, les prometo traer la siguiente parte lo más antes posible. Y no, esta vez no habrá otro año de espera. Aunque eso sí, recemos para que papá Filmora ya deje de buguearse. ¿Qué es eso de estar cerrándose a cada rato? Por Dios. Y ya, como es clásico, muchas gracias por tu tiempo. Y ya conmigo será hasta una siguiente ocasión. Hey, extrañaba bastante decir esto.